Atención integral de preeclampsia en el segundo y tercer nivel de atención. Preeclampsia puede o no presentarse edema, proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo, parto y puerperio. Preeclampsia es un síndrome multisistémico de severidad variable específico del embarazo caracterizado por una reducción de la perfusión sistémica generada por vasoespasmo y activación de los sistemas de coagulación. Se presenta después de la semana 20 de la gestación, durante el parto o en las primeras 2 semanas después de este. El cuadro clínico se caracteriza por hipertensión arterial 140-90 acompañada de proteinuria. Es frecuente que además se presente cefalea, acúfenos, fosfenos, edema, dolor abdominal y alteraciones de laboratorio. Factores de riesgo: preeclampsia previa, anticuerpos antifosfolipídicos, antecedentes de tensión diastólica de 90 milímetros, antecedente de enfermedad renal o proteinuria, antecedente de diabetes, hipertensión, trombofilia, enfermedades de la colágena, nefropatía, primigestias, multiparidad, obesidad en mujeres de 40, historia familiar de preeclampsia, periodo intergenésico de 10 años, presión sanguínea sistólica de 130 y diastólica de 80, embarazo múltiple, primipaternidad, enfermedad trofoblástica del embarazo, infecciones durante el embarazo como infección periodontal o de vías urinarias. En el segundo trimestre, presión diastólica de 85 milímetros o en el segundo trimestre, sistólica de 120. Prevención primaria: en pacientes con alto riesgo de hipertensión crónica o enfermedad renal preexistente, diabetes mellitus preexistente, enfermedad de tejido conectivo como lupus, trombofilia congénita o adquiridas, obesidad de edad mayor a 40, embarazo múltiple o antecedente de preeclampsia. Se recomienda reposo en el tercer trimestre, reducción del estrés, de administrar 75 a 100 miligramos de ácido acetilsalicílico vía oral y suplementos de calcio 1 gramo al día en embarazadas con factores de riesgo y con bajo ingesta de calcio. No se justifica el uso de heparinas, diuréticos ni óxido nítrico para la prevención. En mujeres con hipertensión crónica que usan IECA y bloqueadores de angiotensina y atenolol se deben suspender en el embarazo y cambiarlos por metildopa, labetalol, hidralazina y nifedipino. Preeclampsia leve, pruebas diagnósticas, la BH química, pruebas de función, tiempo de coagulación, EGO, determinación de proteínas y depuración de creatinina de 24 horas. Estudio de gabinete: realizar evaluación del estado fetal cada semana, con pruebas sin estrés y medición de líquido amniótico, ultrasonido obstétrico cada 2 semanas, fetometría para detectar restricción de crecimiento intrauterino en caso de en los casos de condiciones médicas preexistentes que comprometan la circulación materno-fetal, hipertensión crónica, vasculopatía, síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, lesia, embarazo familiar, se aconseja realizar flujometría Doppler en cordón umbilical cuando se sospecha retraso en el crecimiento u oligohidramias. Tratamiento: no se recomienda la restricción de sal como tratamiento de preeclampsia. Se recomienda el reposo relativo en las mujeres con preeclampsia leve. En caso de pacientes con preeclampsia leve con cifras de 150 a 100, se recomienda iniciar tratamiento con antihipertensivos y realizar su monitorización hospitalaria. En mujeres en enfermedades concomitantes, los antihipertensivos pueden ser usados para el manejo de la presión sistólica entre 130 a 155 y 80 a 105 en diastólica. En mujeres con enfermedad preexistente, la terapia antihipertensiva se usa para mantener sistólicas de 130 a 139 y diastólicas de 80 a 89. No se recomienda tratamiento antihipertensivo en menos de 150 a 100. Los antihipertensivos recomendados son metildopa 250 a 500 miligramos hasta 2 gramos al día, hidralazina de 60 a 200 miligramos al día, labetalol dosis de 100 a 400 miligramos, 1200 miligramos al día, nifedipino 10 a 20 miligramos, 180 miligramos al día, o preparaciones de acción prolongada de 120 miligramos al día. En hipertensas, manejados con IECA como captopril, enalapril o lisinopril, o ARA2 como losartán y telmisartán, se debe cambiar el antihipertensivo. Los pacientes con preeclampsia leve menor de 37 semanas, con sistólica menor de 150 y diastólica de 100, sin alteraciones bioquímicas como proteinuria menor de 1 gramo y plaquetas más de 150.000 sin datos de alteraciones del sistema nervioso central, sin vasoespasmo y sin compromiso fetal, se puede considerar estable y manejarse
En consulta externa sin tratamiento antihipertensivo se recomienda valorar a la paciente inicialmente cada tercer día para mantener una diastólica de 90. Se valorará el estado materno y fetal cada semana con controles bioquímicos. Los pacientes con gestación de 37 o más con preeclampsia leve se recomienda hospitalización para valoración materna y fetal e interrupción del embarazo. El manejo de la paciente con preeclampsia leve con embarazo de cualquier edad gestacional que se considere no estable, se aconseja hospitalizar. La terapia con corticosteroides para inducción de pulmonar fetal debe ser considerada en mujeres con presencia de preeclampsia de 27 a 34 semanas. La interrupción de embarazos pretérmino está indicado cuando se presentan síntomas maternos de severidad como vasoespasmo y pruebas de laboratorio con disfunción orgánica o deterioro del estado fetal. Criterios maternos: hipertensión arterial de 160-110 o más, persistente a tratamiento antihipertensivo, gasto urinario menor de 400 en 24 horas, oliguria menor de 20 mililitros por hora, depuración de creatinina menor de 50 mililitros por hora, aumento de creatinina 1 miligramo por decilitro, plaquetas menor de 50.000 por milímetro cúbico, LDH mayor de 1000, aumento de ácido úrico 1 miligramo o más en 24 horas o más de 10 miligramos por decilitro, y datos sugestivos de inminencia de eclampsia. Y dentro de los criterios fetales, la RCU, oligohidramnios, flujo umbilical diastólico invertido y madurez pulmonar. Vía de resolución del embarazo: el parto vaginal, aún con condiciones cervicales desfavorables, se puede llevar a cabo utilizando inductores de maduración y cuando la paciente se encuentra con tensiones arteriales menor de 160-110 y sin datos de sufrimiento fetal o oligohidramnios. En el tercer estadio del parto, se usa oxitocina de 5 a 10 unidades intravenosa de trombocitopenia o coagulopatía. La ergonovina no debe usarse por el riesgo cardiovascular. El antihipertensivo se debe continuar en el trabajo de parto con el objetivo de mantener la presión menor de 160-110 sin disminuir las cifras diastólicas o menos de 80, ya que cifras menores comprometen la circulación uteroplacentaria. Tratamiento de hospitalización: la atención debe ser tomada cada 15 hasta que la mujer se estabilice y posteriormente cada 30. Debe mantenerse en ayuno, vena permeable con venoclisis y sonda Foley. Solicitar la BH, la TGO, TGP, DHL, creatinina, plaqueta, EGO y repetir diariamente o más frecuente si lo requiere. En el edema agudo pulmonar pues, es una causa de muerte materna y se asocia con el manejo inapropiado de líquidos. Pasar una carga de 250 cc de solución cristaloide, ya sea mixta, fisiológica o Harman, en 10 a 15 minutos. Efectuar un control estricto de líquidos. Es recomendable para reducir el riesgo de sobrecarga en el periodo intraparto y posparto. Los líquidos totales deben ser limitados a 80 mililitros por hora o 1 mililitro por kilogramo hora. Tratamiento de hipertensión severa. El objetivo del tratamiento es disminuir la presión sistólica menor de 160 y diastólica menor de 110. Nifedipino administrado vía oral, hidralazina intravenosa o labetalol intravenoso o oral pueden ser manejados. Sulfato no se recomienda como un agente antihipertensivo. Los diuréticos se recomiendan en caso de edema agudo pulmonar e insuficiencia. El sulfato es el fármaco de elección para prevenir eclampsia en pacientes con preeclampsia severa. Si tienen factores de riesgo, no se recomienda en preeclampsia leve. Vía de interrupción del embarazo debe realizarse hasta que la paciente se encuentre hemodinámicamente estable. La vía de resolución dependerá de las indicaciones obstétricas. Si se planea un parto vaginal y el cervix no tiene puntaje de Bishop favorable, se pueden utilizar prostaglandinas para inducir la madurez cervical, lo cual incrementa el éxito de un parto vaginal. En fetos menores de 32 semanas de gestación, la realización de cesárea es más probable con condiciones cervicales desfavorables. Y en mayores de 34, en presentación cefálica se debe considerar el parto, manejar el tercer periodo del parto con oxitocina y evitar ergonovina. Si el feto es menor de 34 y las condiciones maternas lo permiten, la interrupción puede ser retardada para iniciar corticosteroides para madurez pulmonar. Después de 24 horas, valorar si es candidata para manejo conservador.
Debe ser selectivo y efectuado en unidades de tercer nivel, ya que requiere vigilancia intensiva materno-fetal a las 24 horas del día. En fetos sin viabilidad fetal o con 34 semanas o más se debe interrumpir el embarazo. Se recomienda realizar pruebas semestral o perfil biofísico 1 o 2 veces por semana. Determinación de líquido amniótico por ultrasonido 1 o 2 veces por semana y cálculo de peso fetal cada 15. La vigilancia fetal debe incluir la flujometría Doppler de arteria umbilical cada 7 días. En caso de cambio de condición materno-fetal, la vigilancia y preeclampsia severa debe ser por lo menos diaria o más frecuente. Tratamiento para acelerar la madurez fetal entre la viabilidad fetal y 34 semanas con preeclampsia severa, proporcionar un solo esquema de madurez pulmonar con dexametasona o betametasona. La presión debe disminuirse a menos de 160-110. La terapia antihipertensiva deberá ser inicial con nifedipino cápsula o hidralacina intravenosa. El monitoreo de la frecuencia cardíaca es aconsejable cuando la presión arterial se haya estabilizado. El uso de nifedipino o sulfato debe hacerse en forma simultánea. En mujeres preeclámpticas y complicaciones, la terapia antihipertensiva debe ser usada para mantener presiones sistólicas entre 150-130 y 105-80. En pacientes con preeclampsia severa con complicaciones, debe mantener la presión de 139-130 y 90-80, con el fin de mejorar el pronóstico. Se recomienda el uso de prazosin en aquellos pacientes graves en quienes se va a interrumpir el embarazo a corto plazo. El uso de expansores de plasma debe ser evaluado en áreas de cuidados intensivos, siguiendo monitoreo y evaluación hemodinámica. No se recomienda transfusión de plaquetas previo a la cesárea cuando la cuenta es mayor de 50 y no existe evidencia de sangrado ni de disfunción. Se debe considerar la necesidad de cruzar sangre, concentrado de plaquetas y otros productos previo a la operación cesárea, cuando la cuenta de plaquetas caen rápidamente y existe coagulopatía. Se recomienda transfusión de plaquetas previo al parto vaginal cuando la cuenta es menor de 20. Pronóstico materno y fetal. En hipertensión crónica, 25% de riesgo de preeclampsia. Si la hipertensión tiene más de 4 años o está asociada a insuficiencia renal, es mayor. Las que presentan hipertensión gestacional antes de la 34 tienen un 35% de preeclampsia. Las complicaciones maternas de preeclampsia severa son más frecuentes en pacientes con preeclampsia sobregrada. Se incrementa la frecuencia de insuficiencia renal o cardíaca con edema pulmonar. Existe mayor riesgo de restricción, oligohidramnios, hemorragia obstétrica, desprendimiento. Y el pronóstico está determinado por la edad gestacional, la severidad de la enfermedad y antecedentes de enfermedades preexistentes. Es necesaria la valoración preanestésica para determinar el estado de coagulación, vía aérea, problemas anestésicos, severidad de hipertensión, nivel de conciencia y medicamentos. Para saber si hay interacciones, se recomienda realizar un recuento plaquetario al ingreso de la unidad de tococirugía, pruebas de coagulación, protrombina, TPT, fibrinógeno. La analgesia o anestesia regional está indicada cuando hay un conteo plaquetario mayor a 75,000. No está indicada cuando hay coagulopatía, administración previa de antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. La anestesia regional se aplicará 12 horas posterior a una dosis profiláctica con heparina de bajo peso molecular o después de 24 a una dosis terapéutica. La anestesia regional es una buena elección para la mujer que se encuentra tomando menos de 100 miligramos de ácido acetilsalicílico, cuando además no existe coagulopatía y con recuento normal. La colocación temprana de un catéter epidural en ausencia de contraindicaciones para esta técnica es recomendable para el control del dolor. Si no se coloca un catéter epidural, la anestesia espinal está indicada por su efecto rápido y su uso de agujas de pequeño calibre. La anestesia espinal se prefiere a la general por los riesgos de la respuesta hipertensiva a la intubación, mayor dificultad de acceso a la vía aérea y mayor probabilidad de broncoaspiración. Cuando existe contraindicación para analgesia o anestesia, los opioides intravenosos son una alternativa razonable. Sin embargo, existe el riesgo de depresión respiratoria en el neonato.
En la mujer con preeclampsia, el administrar anestesia general es más difícil la intubación y puede desencadenar respuestas hipertensivas, las cuales pueden disminuir con la administración parenteral de labetalol, nifedipina oral, nitroglucerina u opioides. Se recomienda el control de la tensión en el periodo pre-anestésico y usar dosis suficientes de anestésicos y opioides para la profundidad de inducción para laringoscopia e intubación. La precarga de líquidos previos al bloqueo puede incrementar el riesgo de edema. El balance de líquidos debe ser estrechamente monitorizado, debe ser mínima y la furosemida no debe ser administrada a menos que exista edema. Una carga de líquidos intravenosos antes de la anestesia no debe ser usada en mujeres preeclámpticas, excepto si están deshidratadas. La oliguria menor de 15 mililitros por hora es común en preeclampsia en el posparto, cuando no existe enfermedad renal que incluye la administración. Cuando no existe enfermedad renal o incremento de creatinina, la oliguria puede ser tolerada varias horas y pueden tener causas que incluyen la administración de oxitocina y altos niveles de hormona antidiurética. No usar furosemida o dopamina para oliguria. La administración de líquido no debe ser usado rutinariamente para tratar oliguria. Cuando existe hipotensión, anestesia o analgesia, utilizar infusión o bolos de efedrina, 5 a 10 miligramos por bolo, o fenilefrina, 50 a 100 microgramos por bolo. Se recomienda pequeñas dosis para evitar una respuesta hipertensiva exagerada en la paciente preeclámpica. El acceso de presión venosa central no se indica rutinariamente. Si es colocado, se debe utilizar para monitorear las tendencias y no sus valores absolutos. No se recomienda la suspensión de tratamiento antihipertensivo en la lactancia. Vigilar que la disfunción orgánica se haya resuelto mediante la realización de estudios de laboratorio y gabinete. No prescribir antiinflamatorios. La profilaxis con trombóticos debe ser considerado si la paciente requiere reposo prenatal en los primeros 4 días post cesárea. Neparina de bajo peso no debe administrarse en el puerperio antes de 2 horas. De remover el catéter epidural. Las mujeres que cursaron con preeclampsia, las que presentaron parto pretérmino, pueden reflejar una hipertensión arterial persistente, enfermedad renal subyacente o trombofilia, por lo que se sugiere realizar pruebas diagnósticas después de las 6 semanas postparto. Toda mujer que tuvo hipertensión en el embarazo, someterse a dieta y cambios de hábitos. Y evaluación de las condiciones: tensión, peso, manifestaciones de órgano blanco, DH, química, PFH, proteína en 24 horas, movimiento fetal, frecuencia, ultrasonido obstétrico, prueba de condición fetal. Si es menor de 34 semanas, no hay datos de sufrimiento fetal, interrupción del embarazo, si no envío al tercer nivel, y si es mayor de 35, pues la interrupción. En paciente con preeclampsia severa, hospitalización, UCIA, manejo de líquidos, control de la hipertensión, prevención de crisis convulsiva, laboratorio y pruebas de bienestar. Embarazo mayor de 34, síndrome de HELP, preeclampsia, hipertensión arterial persistente, sin interrupción del embarazo, no valorar el manejo conservador, viabilidad menor de 32, antihipertensivos, esteroides para maduración y evaluación diaria materno-fetal. Y cuando cumpla más de 34, ya la interrupción. Y si tiene de 33 a 33.6, esteroides para maduración fetal. En caso de hipercampsia severa, nifedipino 10 miligramos sublingual o hidralacina 5 miligramos. ¿Se controló la hipertensión? No. Nifedipino 10 cada 30 hasta 50. Hidralacina 5 a 10 cada 30, máximo 20. Control de hipertensión. De crisis hipertensiva, ¿existen complicaciones? No. Tensión sistólica entre 155, 130 y 105, 80. Sí, porque 130, 100, si tiene complicaciones, mantener la tensión sistólica entre 139 y 130 y la diastólica entre 90 y 80, vigilar la frecuencia cardíaca para interrupción y evaluar el reemplazo del volumen.
Con diagnóstico, estabilidad hemodinámica, no. Terapia intensiva, sí. Valoración preanestésica, más de 7 centímetros y 80. Sí, el bloqueo peridural, anestésico local, fentanilo, 25 microgramos, lidocaína con epinefrina, 60-80. Cesárea, dosis peridural, lidocaína 5 a 7 miligramos kilogramo peso, recuperación con control por anestesiología y ginecobstetricia. Bloqueo mixto, narcótico, en caso de que no tenga más de 7 y más de 80, bloqueo mixto, narcótico y anestésico, 0.5 miligramos de buprenorfina con fentanilo, dosis peridural para explosivo de 80 a 100 miligramos de lidocaína con epinefrina,